Arrancamos. La unidad 3. Vamos a estudiar derivadas y diferenciales, por supuesto, de funciones de más de una variable, porque lo otro ya estudiaron. Ya en análisis 1 estudiamos la derivada de una función de una variable y la definimos como el límite del cociente incremental o tasa promedio de cambio cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0. Y esta operación nos servía para representar la relación de cambio instantánea, le llamábamos instantánea porque la aplicábamos en el límite, entre la función y la variable de la cual depende, y tiene múltiples aplicaciones. En particular, nosotros geométricamente decíamos que la derivada de una función en un punto representaba la pendiente de la recta tangente a la curva con respecto al eje X. Y que en física, por ejemplo, es el valor de la velocidad instantánea del móvil en un determinado tiempo t. Bien. Como vamos a generalizar el concepto de derivadas funciones de más de una variable, tenemos que tener en cuenta que se están tratando cuestiones similares también a las de una variable, pero con espacios de dimensión n. O sea, con n grados de libertad o n opciones de movimiento. Ya no puedo ir solamente... La variable no es solamente una que se va a desplazar sobre el eje de números reales, sino que al ser puntos del espacio de n dimensiones, se puede mover en distintas direcciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si tenemos que estudiar la pendiente de un plano, no podemos estudiar la pendiente de un plano en una sola dirección, sino dependiendo de cada eje, e inclusive puedo estudiar la pendiente respecto de algunas variables o también respecto de una dirección, que eso se va a llamar después derivada direccional. Si un móvil se traslada sobre una trayectoria curva del espacio tridimensional o sobre una superficie, el movimiento no va a tener la misma rapidez, que es el valor de la velocidad, para distintos observadores o respecto de distintas direcciones. Y eso es lo que vamos a estudiar mediante las derivadas parciales. Entonces, por eso vamos a definir ahora derivadas de funciones de más de una variable. ¿Cómo hacemos con las demás variables si vamos a concentrarnos en estudiar la pendiente o la velocidad de un movimiento respecto de una dirección? Las otras van a ser consideradas constantes. Definición. Tengo para una función de n variables independientes f de x1, x2, xn, vamos a definir la derivada parcial de f con respecto a x sub k, o sea, a una de las variables cualesquiera, y la vamos a simbolizar con la letra delta, así como si fuera un cociente, pero no es, ya lo vamos a aclarar. La derivada de f con respecto a x sub k va a ser igual al límite cuando delta de x sub k tiende a 0 de esta resta que no es otra cosa que, de este cociente que en el denominador tiene delta de x sub k, y aquí en el numerador tiene el valor de la función para x sub k incrementado en delta de x sub k. Fíjense que tengo x1, x sub k más delta de x sub k y x sub n, y aquí tengo el valor de la función para x sub 1, x sub k, x sub n. ¿Qué es esta resta que tengo en el numerador? Sería la variación o incremento de la función cuando incremento x sub k solamente un determinado delta x sub k. Entonces, esto no es otra cosa que la misma definición que una variable, el límite del cociente incremental cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0. Ese cociente incremental ahora, como estamos hablando de derivadas parciales, va a ser la función incrementando una de las variables, o sea, el incremento de la función incrementando una de las variables sobre
el incremento de esa variable. ¿Qué pasa con las demás? No les pasa nada, se las considera constantes. Y aclaramos entonces que esta notación que les dije aquí es un operador, o sea que sirve para representar una operación, llamado jacobiano. Y indica eso, la derivada parcial de la función respecto de una variable. No es un cociente. Aquí no hay una operación de división. Sí pasaba en una variable que usábamos la notación derivada de y sobre derivada de x, diferencial de y sobre diferencial de x, y lo leíamos como derivada de y con respecto a x, porque en una variable sí coincide la derivada con el cociente de los diferenciales. No así acá, en dos variables o más. Vamos a definir ahora entonces una función. Si tenemos una función z igual a f de x y de dos variables. Tengo una función z de dos variables que está definida en un conjunto abierto incluido o igual al espacio de dos dimensiones. Y tengo P sub 0 de coordenadas x0 y 0, que es un punto perteneciente a su dominio. Al pedirle yo que el intervalo de definición, que el entorno de definición del conjunto, la región de definición sea abierto, me aseguro que todos los puntos son interiores. Y si son interiores, todos son de acumulación. Por lo tanto, para cada uno de los puntos cualquiera de A, va a existir un entorno de radio R mayor que 0, con puntos que están todos pertenecientes a A. O sea que para cada punto va a existir un entorno que está contenido en el conjunto A. Y esa no es otra cosa que la definición de punto de acumulación. Bien, entonces el detalle aquí es que el conjunto es abierto para que todos sus puntos sean interiores y por lo tanto sean de acumulación. Dado un incremento delta x, tal que el módulo de delta x es mayor que 0 y menor que r, ¿para qué pido eso? Para que esté contenido en ese entorno de P sub 0. El punto P sub P de coordenadas x0 más delta x e y0, esto no es yo sino y0, pertenece también al entorno del punto P sub 0 de radio R y por la misma razón al dominio de la función. ¿Por qué puedo asegurar esto? O sea, con lo que dije acá me estoy asegurando es que si tengo un P sub 0 también voy a tener cerca otro punto P que va a tener coordenadas x0 más delta x y 0. ¿Por qué? Porque P sub 0 es de acumulación. Si incrementamos la variable x en delta x, a la función f le va a corresponder también un incremento que vamos a llamar delta con respecto a x de f en x0 y 0. ¿Y cuánto va a valer ese incremento de delta de f con respecto a x? Delta de f con respecto a x en x0 y 0 va a ser el valor de la función en el punto incrementado con respecto a x menos el valor de la función con el punto sin incrementar. Lo mismo que hacíamos en una variable, teníamos solo delta x, entonces incrementábamos delta x y obteníamos delta y como ¿qué? Como f de x más delta x menos f de x. Aquí solo incrementamos x, pero no nos olvidamos que también existe la variable y que la dejamos constante. Queda quietita. Bien. Entonces, con esto armé el incremento de la función. Si existe el límite de la relación o razón entre este incremento de la función y el de la variable x, cuando este último tiende a 0, dicho límite es la derivada parcial de la función f de xy respecto de x en el punto P sub 0. Simbólicamente, la derivada de la función f, aquí no debería ir
No debería ir K, ¿está? Porque estamos en dos variables nada más. Corrijan. La derivada de f con respecto a x en x0 y 0 va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 del cociente incremental. O sea, de f de x0 más delta x y 0 menos f de x0 y 0, que es el incremento de la función cuando varío x, sobre el incremento de la variable, que en este caso respecto de la cual estoy derivando, que es delta x. Esta es la definición de derivada parcial entonces. Acá recuerden, sacan esta acá, la derivada de f con respecto a x en x0 igual x0 y 0 es igual al límite cuando el incremento de delta x tiende a 0 de este cociente incremental. La vamos a usar millones de Profe, veces. Sí, te escucho. disculpe, ¿por qué se saca la K en este caso en la definición? A ver, te pregunto a vos. ¿Por qué? Aprovecho para tomar un mate. Saco porque acá no tengo K variables. ¿Sí? Esto me Claro. quedó del ejercicio anterior. Ah, claro, sí, ¿Sí? sí, ahí está. Acá era x sub k porque acá había k variables, o sea, había n Ujú. variables, y yo me Claro, quedaba se en la estaba que estaba en el ampliando medio. la... Exacto. Exactamente. Pero ahora tengo dos nomás. O sea que Perfecto, es gracias. x o es y, digamos. No puede ser x sub k. Muy bien Ujú. Profe, por la pregunta, te escucho. ¿siempre se incrementa sobre un eje nomás? O sea, podríamos elegir el y o el x. Esas van a ser las dos derivadas parciales. Después vamos a ver que se puede incrementar en una cierta dirección y la vamos a llamar derivada direccional. Para ver cómo varía la pendiente, por ejemplo, de la superficie en determinada dirección. Pero sí, las derivadas parciales son incrementando una de las dos variables. Nada más. Profe, Vamos. Sí, te escucho. vio que en análisis 1 la función incrementada menos la función sin incrementar era delta i. En este ¿Mm? caso se representa con delta x por f, eso como indica No, ahí en no la es gráfica. delta X, es delta F con respecto a X. Viste que Ah, está como buenísimo. subíndice, ¿sí? Es delta de F. También si yo llamo Z a la función f de x y, esto podría ser delta Z con respecto a X. Ah, Porque antes buenísimo. era Sería la delta I, ahora función delta Z. sería Y la usted función pone el incrementada subíndice x Claro. proporcional. porque es donde hace el incremento en la variable, ¿no? Exactamente. Esto para indicar respecto de qué variable estoy incrementando. Exactamente. Buenísimo. Gracias, profe. Porque no incremento las dos a la vez. De nada, de nada. Aclaración, el valor de la derivada va a depender de cada punto. Y como se trata de un límite, y el límite cuando existe es finito, fíjense que en la definición de la derivada, una cosa muy importante que decimos es, si existe el límite de esta relación entre los incrementos, y acá faltaría aclarar si existe el límite, pero es redundante aclararlo, pero está bien, y este límite es finito y determinado, entonces es la derivada. Ahora, yo al decir que existe el límite, ya estoy diciendo, porque para que exista el límite tiene que ser finito y determinado. ¿Está? Esto de decir si existe el límite ya está diciéndome que tiene que ser un número y que tiene que ser, saber cuál es ese número. No puede ser un límite infinito decir que es la derivada. Entonces, para cada punto del dominio, el valor de la derivada solo va a depender de x0 y 0. ¿Sí? De la función. Donde este límite existe, es finito y no indeterminado, dicho límite, la definición de la derivada, le hace corresponder una única imagen, o sea, para cada x0 y 0 va a ser único el valor de la derivada. ¿Por qué? Porque es un límite, y los límites son únicos. Entonces vamos a decir que para cada xy vamos a tener un valor de la derivada, entonces vamos a poder decir que existe una función de dos variables cuyo dominio está contenido en f de xy, que va a ser la función derivada. Va a existir para cada xy un valor de la función derivada. Esta derivada, función derivada, si z es igual a f de xy, como les dije recién,
La podemos representar simbólicamente en varias formas. Como dijimos recién, delta f con respecto a x, delta f de xy, estas son las variables independientes, o f sub x de xy, o derivada con respecto a x de f de xy, o abreviadamente f sub x, z sub x, o derivada de f con respecto a x. Por ejemplo, la profe Balbi usa z' con respecto a x. Aquí en la derivada parcial le pone una comilla, yo no. Pero hay muchas formas de simbolizar la derivada parcial con respecto a x. O aclaro el xy, o si ya dije de entrada que z es una función de dos variables x y, puedo usar así nomás, leyendo derivada primera con respecto a x, de f o de z, o la derivada de f con respecto a x. Eso es solo la notación. Oh, cómo cansa la garganta. No sé qué hora es. Análogamente, podemos definir la otra derivada parcial con respecto a y. Entonces, la derivada de f con respecto a y en x0 y 0 va a ser el límite también del cociente incremental cuando delta y tiende a 0. Y ese cociente incremental va a ser el incremento de la función sobre el incremento de la variable que estoy analizando. Fíjense que para calcular ahora el incremento de la función va a ser el valor de la función incrementando y dejando constante x0 menos el valor de la función sin incrementar. Valor de la función con y incrementado menos valor de la función con y sin incrementar. Entonces, repito, la derivada de f con respecto a y va a ser el límite cuando delta y tiende a 0 de delta z con respecto a y sería este numerador sobre delta y. Y la notación va a ser parecida a la que dijimos recién, cualquiera de estas que aparecen aquí. ¿Cómo se calculan las derivadas parciales? Si básicamente se calculan del mismo modo que las derivadas de funciones de una variable, y en la definición quedó claro que cuando derivo con respecto a x, y se mantiene constante, y cuando derivo con respecto a y, a x no le pasa nada, de esa forma también vamos a resolver, calcular las derivadas parciales de funciones de dos variables. Por ejemplo, tengo esta función. Esto que te rayita aquí no va. X cuadrado y cubo menos 2x más 4y. Espero que recuerden cómo se calculaban las derivadas. Voy a tomar más agüita cuando estoy... ¿Cómo hallo la derivada con respecto a x de esta función? Dijimos que si estoy derivando con respecto a x, todo lo que no dependa de x se considera constante. Los números y todas las otras variables. En particular, como esta de dos variables, voy a considerar a la y las funciones de y como constantes. Entonces voy aplicando las propiedades de la derivada que se heredan, porque son límites, voy a derivar el primer término. Con respecto a x, saco la y al cubo como constante y la derivada de x cuadrado es 2x. Voy al segundo término, si estoy derivando con respecto a x, la derivada de menos 2x es menos 2. Voy al tercer término, 4y respecto de x es una constante. Estoy derivando respecto de x, 4y es una considerada constante y la derivada de una constante sola es 0. Por eso es que aquí no aparece nada. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Hola. ¿Bien? Ahora voy a derivar con respecto a y. Hay que acomodar la cabeza y decir, si estoy derivando con respecto a y, x cuadrado, por ejemplo, es considerado una constante. Entonces, para derivar este primer término, saco la constante x cuadrado, acá está algo mal, esta x está de más, saco la constante x cuadrado, y la derivada de y al cubo es 3y cuadrado, esta x está de más.
Voy al segundo término, la derivada de menos 2x con respecto a y, como menos 2x con respecto a y es una constante, la derivada de una constante es 0, la derivada de menos 2x con respecto a y va a ser 0. La derivada del tercer término, 4y con respecto a y, va a ser 4. ¿Sí? Como si se transforma en la derivada de una variable considerando lo otro constante. Disculpe, profesora. Sí, te escucho. Cuando derivamos con respecto a x, en el primer término que dice x cuadrado por y al cubo, y al cubo sería considerado una constante, ¿no habría que... Exactamente. ¿No Nada, sería no se le hace. 3y al cuadrado? ¿No? ¿Por qué? Si Porque no estoy derivando y. 4y también sería como una constante, pero la deriva como que se anula. Porque si yo tengo la derivada, pensá en una variable. Si yo tengo y igual a 2, Sí, ¿cuánto vale la derivada? 0. 0, porque es una constante sola. Sí, Eso sería 4y cuando estoy derivando con respecto a x, una constante sola. Ahora, si yo tengo la derivada de 2x, si tiene unas funciones de una variable, tengo la derivada de y igual a 2x, ¿cuánto vale? 0. 2. ¿Cómo? 2. 2. O sea, vale no es lo mismo tener la derivada de una constante sola, que vale 0, en este caso, cuando estoy derivando con respecto a x, 4y es una constante sola, su derivada vale 0, que tener la derivada de una constante por una función. En este primer término, y cubo es una constante por una función de x. Y entonces su derivada es la constante por la derivada de la función. Recordar la derivada de una variable. Sí. ¿Sí? ¿Ahora sí? Muchas gracias, sí. No, no es Gracias. nada. Aquí tengo la derivada de la función arcotangente. Vamos a ver. Capaz que lo explico en el pizarrón. Ahí está. Voy a explicar el pizarrón. Uy, se me fue el ejercicio. ¿Lo miren ustedes? A ver, compartir pantalla de vuelta. Voy a mirar. ¿Cómo era? Se me fue. Arco tangente de x sobre y. ¿Me escuchan ahí? Sí, profe, Hola, se ¿sí? escucha bien. Bueno, no sé dónde estoy. Dejar de compartir pantalla. Ahí estoy, voy a explicar en el pizarrón. Entonces, arco tangente de x sobre y. La derivada del arco tangente, si recordamos, vamos a darle una variable nomás, para recordarla. La derivada del arco tangente de u, ¿a qué era igual? Profe, Sobre 1 más u al cuadrado. ¿Se ve ahí o no? no se alcanza a ver lo que acabo de escribir. ¿No? Bueno, Está sí. por fuera del marco de la imagen, profe. ¿Cómo? O sea, escribió afuera de los márgenes de la imagen. Bien. Si puede hacer un poco más abajo, profesora. Sí, ya. No sé cómo verme yo misma. Ahí está. Ah, es que se me corrió mi pizarrón. Ahí está. Ahí a esa altura sí. Ahí sí. Sí, profe. Sí, ahí sí. Sí es igual a arco tangente de u. Y prima era u' sobre 1 más u al cuadrado. Entonces, en particular ahora, si tengo z igual a arco tangente de x sobre y, voy a hacer solo z con respecto a x para que tengan idea cómo era. ¿A qué va a ser igual? Esto sería mi u ahora, va a ser igual a x sobre y derivado sobre 1 más x sobre y al cuadrado. Esto sería u' sobre 1 más u al cuadrado. ¿Cuál es la única diferencia? Aquí en el denominador va a quedar eso. 1 más x sobre y al cuadrado, que lo podrían trabajar, podrían repartir el cuadrado, sacar denominador común y cuadrado, ahora lo vamos a hacer.
Lo que hay que tener cuidado aquí es que cuando derivamos, como estamos haciendo derivadas parciales, voy a derivar con respecto a x. Con respecto a x sobre y se podría pensar como 1 sobre y por x, para separar, o sea, la x dividiendo, que es lo mismo que multiplicar que por 1 sobre y, y entonces la derivada de x sobre y con respecto a x, ¿a qué va a ser igual? A la derivada de esto con respecto a x, que va a ser la constante por la derivada de x, que vale 1. O sea que la derivada de z igual a x sobre y con respecto a x va a ser 1 sobre y. Saco 1 sobre y como constante y la derivada de x vale 1. ¿Se comprende hasta ahí? Acá podría sacar denominador común. Lo podría trabajar algebraicamente a esto. En el denominador me va a quedar denominador común de esto, y cuadrado dividido 1 y cuadrado por 1, y cuadrado más x cuadrado. Y esto, si quieren escribirlo, pueden escribirlo como así, y simplificarlo, y finalmente me queda igual a y sobre y cuadrado más x al cuadrado. Vamos de vuelta. Tengo que derivar la función z igual a arco tangente de u. En este caso, u es x sobre y voy a hallar las derivadas parciales. Entonces la derivada parcial con respecto a x va a ser igual a ¿qué? Al argumento derivado, x sobre y derivado, sobre 1 más el argumento al cuadrado, que es la fórmula de la derivada del arco tangente. Y aquí está la única dificultad, que como estoy derivando con respecto a x, eso es lo que tengo que tener en la cabeza. Que la derivada de x sobre y con respecto a x va a ser, saco la constante y afuera, que está dividiendo, así que va a ser 1 sobre y la derivada de x es 1. ¿Les ofrece mucha dificultad esa derivada? Es como, casi como derivar funciones de una variable. Todo esto que sigue aquí, esto es desarrollar el cuadrado, repartir, aquí saqué denominador común. Y aquí lo que hice es escribir este cociente de fracciones como la primera fracción por la segunda dada vuelta, para poder simplificar. ¿Van a sacar captura de pantalla o guardamos nomás? ¿O están copiando? Porque ahí mismo voy a hacer la de z con respecto a y. ¿Están ahí? Ahí ya sacamos captura, profe. Profe, Bueno. igual después suben estas clases, ¿no? Sí, pero está costando, chicos, hay que hacer mucho trabajo porque son muy pesados los videos. Yo trabajé toda la tarde para 20 minutos de grabación de otra materia. Y sí, lleva trabajo, encima después subirlo a YouTube y todo lo demás. Así que van a tener que tener paciencia, no va a ser de inmediato, aunque ahora tenemos colaboradores. Voy a hallar lo mismo ahora, con la misma función, la derivada con respecto a y. La derivada con respecto a y. Lo único que va a cambiar va a ser el numerador. Esta derivada que antes era con respecto a x, ahora va a ser con respecto a y. ¿Cuánto va a valer la derivada con respecto a y de x sobre y? A mí me gustó cómo se ponen nerviosos. Los marea enseguida. La derivada con respecto a y de x sobre y, la x se considera constante. Así que saco la x como constante. Y es ahí en el denominador, pueden, a ustedes les gusta derivar como cociente todo lo que ven como un cociente, aunque x sea constante. Podrían derivarlo como cociente considerando a x constante, o pensar que x sobre y es igual a x por 1 sobre y, como dijimos hoy, que es lo mismo que x por y a la menos 1. Así que saco la constante x y la derivada de esta y en el denominador, que es y a la menos 1, va a ser el exponente por la base al exponente menos 1. ¿Está?
No es lo mismo tener la variable que estoy derivando en el numerador que tenerla en el denominador. Entonces, saco la constante x y la derivada de y, como es y a la menos 1 porque está en el denominador, va a ser menos 1 y a la menos 2. El exponente por la base del exponente menos 1. O sea que esto va a quedar menos x sobre y al cuadrado, que es lo que voy a poner aquí. El denominador va a quedar todo igual. Se van a ir los y cuadrados. Y el resultado final, vamos a escribir nomás, va a quedar menos x sobre y al cuadrado por y cuadrado sobre y cuadrado más x cuadrado. Resultado final, ahí está. Tarea para el hogar. Después del viernes, tratan de resolver eso que seguramente está en la guía. Javier, ¿tenés idea si está en la guía de esto? Aparece esa función, Clau, arco tangente de y sobre x, pero para la parte de diferenciales. ¿Para qué? Para la parte de diferenciales. O sea, diferenciar diferencial. totalmente esa función. Está bien, está bien, está bien. A ver, bueno. Cuando terminen, sigo con la clasecita. Entonces estábamos en el cálculo de las derivadas parciales. Básicamente lo que estamos diciendo es que cuando tengo que calcular una derivada parcial, voy a aplicar las mismas reglas de derivación que para funciones de una variable, considerando a la variable o las variables que no estoy derivando como constantes. Sigo. Quedamos ahí. Ven acá al menos lo pusimos adelante. Si tuviera funciones de más de dos variables, por ejemplo, la función f de x y z dada por x más y por el logaritmo de z, ¿cómo vamos a derivar respecto de cada una de las variables? Considerando a las otras dos, en este caso, como constantes. O sea, se darán cuenta que no vamos a estar definiendo, sino que vamos a dar un ejemplo nomás para generalizar, porque ya al definir derivadas de funciones de n variables ya explicamos cómo se calculan. Entonces, si tengo esta f y quiero derivar con respecto a x, ¿qué tengo como constante? Podría sacar, por ejemplo, tengo el producto de x más y por logaritmo de z, saco el logaritmo de z como constante, y la derivada de x más y con respecto a x va a ser 1. Entonces va a quedar 1 por logaritmo de z, ¿y qué hice? Ahí está. Si ahora tengo que derivar con respecto a y, de vuelta saco el logaritmo de z como constante y la derivada de x más y con respecto a y es 1. ¿Por qué? Por las dudas que alguno pregunte todavía. Si yo saco la constante, la derivada de x más y, con respecto a x, me va a dar 1 más 0. Y con respecto a y me va a dar 0 más 1. Tarea para el hogar repasar todo esto. Y la derivada de esta función con respecto a z, x más y se va a comportar como constante, la saco como constante. Y la derivada del logaritmo de z con respecto a z es 1 sobre z. Por eso va a quedar la z en el denominador. También puede suceder que haya funciones de, en este caso, 4 variables. También, con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z, con respecto a u, van a hacer lo mismo. Van a considerar a las otras como constantes. Como constantes. Vamos a lo interesante. Eso van a trabajar en la práctica con muchas ganas. Dijimos que
Perdón. Esas funciones que tienen más de 3 variables, ¿sería la que usted mencionó que eran las direccionales o no? No. Ah, bien. Las derivadas van a ser direccionales de funciones de 2, de 3, de 4 variables. Estas funciones son de 4 variables, la función, no la derivada. Bueno, Ahora vamos a llegar a eso. Pensé que iba a ir más rápido esto. Mira, se me fue el tiempo. Tengo una función de 2 variables que está definida en una región del plano, ¿sí? Si esta función es continua, su gráfica es una superficie en el espacio de 3 dimensiones. Entonces supongamos que tenemos una función que cumple esas condiciones, que está definida en una región del plano y que es continua, entonces la superficie S es su gráfica y nos paramos en un punto P sub 0 interior al conjunto A. Ya dijimos para qué, para que sea de acumulación. Cuando yo me paro en un plano definido por una ecuación I igual a I0, ¿qué estoy haciendo? Me estoy parando en un plano donde todos los valores de I valen lo mismo, o sea, que es paralelo a los planos, al plano XZ, o sea, a los ejes XZ. Y vamos a obtener algo así. Si esta es la superficie, estos dibujitos les van a aparecer con distinto número que en el apunte que vieron. Esto corresponde al apunte viejo porque estaban mejor los gráficos, ¿sí? Si esta es la superficie S, y yo dejo constante I en I igual a I0, este plano que está aquí, paralelo al XZ, es un plano de coordenadas I igual a I0, la intersección con la superficie es esta curva. ¿Sí? Ya esta curva está dada por una función z asterisco, le voy a llamar, que es una función de una sola variable. ¿Por qué? O sea, la ecuación de esta curva en el plano I igual a I0 es la ecuación de una función de una variable porque solamente varía x. En esta curva, como todos los puntos están en el plano I igual a I0, lo único que varía es x. Entonces, si yo hago la derivada de esta función z estrella con respecto a x, dejando y constante, no es otra cosa que hallar el límite, cuando delta x tiende a 0, de el cociente incremental variando x. Y hacer eso no es otra cosa que hallar la derivada parcial de la función con respecto a x. Entonces, repito, si yo me paro en un plano I igual a I0, o sea, en un plano con I constante, voy a obtener esta curva gráficamente, que es la intersección de la superficie con el plano. Esta curva corresponde a los valores de una función que la vamos a llamar z estrella, que es la misma, solo que en esta no varía I0, sino que varía solo x. Ven que z igual a f de xy me da como resultado la superficie. Z asterisco igual a f de x y 0 me da por resultado la curva. Pero la derivada de z con respecto a x es igual a la derivada de z asterisco con respecto a x, no es otra que la derivada de z parcial con respecto a x. Por lo tanto, van a tener la misma interpretación geométrica. ¿Y a qué es igual la derivada de una función de una variable en un punto geométricamente? Es igual a la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. Y si dijimos que son iguales, entonces también la derivada parcial de z con respecto a x va a estar representada geométricamente por la pendiente de la recta tangente a la curva, que es la curva que resulta de intersección de la superficie con el plano I igual a I0. ¿Está? Vamos de vuelta. El valor numérico de ambas derivadas.
de la derivada de la función z asterisco y de la derivada de la función z coinciden por las condiciones que se cumplen. Y ambas están representadas por la geométricamente por la pendiente de la recta tangente a la curva. Fíjense que yo proyecto la tangente a la curva sobre un eje paralelo que es la intersección del plano y igual a I0 con el plano XY. Y desde aquí mido el ángulo alfa, porque si sabemos que la pendiente es igual a la tangente del ángulo alfa. Entonces, si les dicen geométricamente que es igual la derivada parcial con respecto a x, es igual a la pendiente, o sea, la tangente, vamos de vuelta. Si les piden la expresión geométrica o interpretación geométrica, van a decir es igual a la pendiente de la recta tangente a la curva C, que resulta de la intersección de la superficie S con el plano Y igual a I0. Y esta pendiente, numéricamente, es la tangente que la recta que mencionamos recién, la tangente trigonométrica que la recta tangente forma con un eje paralelo al eje X. Y como se mide en sentido positivo, no la puedo medir aquí, sino tengo que medirlo en el sentido positivo que se miden los ángulos. Piénselo al eje X, aquí hacia la derecha se va a medir así. Por lo tanto, geométricamente, la derivada de z con respecto a x va a ser la tangente de este ángulo alfa. Ya se van a encariñar con estos gráficos. Análogamente, si me paro en un plano x igual a x0, también obtengo una curva C, y la derivada con respecto a y también va a ser la pendiente de esta recta tangente a esta curva, intersección de la superficie con el plano, y se va a medir aquí con la tangente de este ángulo beta. ¿Está? No es fácil. En este ejercicio, en esta demostración, agregamos la condición de que estaba f todo arriba en el primer octante. O sea, para facilitar el dibujo, agregamos la condición de que la función es siempre positiva para todo punto P perteneciente a A. Y como les dije, los ángulos alfa y beta se miden a partir de una recta paralela a cada uno de los ejes, en sentido contrario al movimiento de las agujas del reloj, como se miden siempre los ángulos. Repito, tengo la superficie que corresponde a la función f. Tengo el plano x igual a x0 que depende del punto P sub 0 elegido. Intersección de la superficie con el plano resulta esta curva. Levanto en P sub 0 hasta tocar la curva y tengo este puntito que va a tener coordenadas x0, y0, z0. Este puntito que está aquí con la flechita. La pendiente de la recta tangente de esa curva C en ese punto es igual a la derivada con respecto a y en este caso porque dejamos x constante, que numéricamente corresponde a la tangente de este ángulo beta, que se mide en sentido contrario a las agujas del reloj, no acá, acá. Ojo, porque si después en el examen hacen mal, chao, se van. Bien, último tema por hoy, que estamos bastante cansados, al menos yo. Si una función z admite derivadas parciales continuas, van a existir dos rectas tangentes en ese punto. Recién les mostré el punto de coordenadas x0 y 0, z0. Y vimos que, ahora imagínense que yo traslado la superficie y ubico, hago como unos ejes auxiliares que en lugar de estar en el origen, están en x0 y 0. ¿Sí? Ven que ahora los ejes no son x e y. Estos que están aquí no son x e y, sino que son estos que están acá. Uno que pasa por acá y otro que pasa por acá. O sea, el origen ahora se transforma, es ahora P sub 0, el origen de mi dibujo. Porque es lo que me interesa. Si este es el punto P sub 0, aquí arriba
sobre la superficie tengo el punto de coordenadas x0 y 0, z0. Por ese punto pasan dos rectas tangentes, que son ¿quiénes? Las dos rectas que estudiamos recién, cuya pendiente está dada por la derivada. Entonces las ecuaciones de estas dos rectas tangentes, que llamamos t sub 1 y t sub 2, van a estar dadas por estas funciones, por estas ecuaciones. En el plano y igual a y0, la ecuación de la recta t sub 1, que es esta, va a ser z menos z0 igual a f sub x en x0 y 0 por x menos x0. Recordemos la ecuación de la recta, la ecuación de las de rectas. ¿Recuerdan cómo era la ecuación de las de rectas en álgebra? ¿Alguien se acuerda o no? Sí, ¿Cómo era? sería i menos i Y 0 igual a m, que es la pendiente, igual a m, que sería la pendiente, por por x x menos x0. menos x sub 0. Bueno, muy bien. Como yo ahora no estoy en el plano XY, sino que estoy en un plano que solamente contiene X y Z, porque Y es igual a Y0, es constante, entonces esto va a ser Z menos Z0, la variable dependiente, igual a la pendiente de la recta, que está dada por la derivada, por X menos X0. Y la de T sub 2, estoy en el plano X igual a X0, el que miré recién, solamente aparecen las variables z e i, porque es paralelo a iz, y entonces va a ser z menos z0 igual a la pendiente de la recta, que está dada por la derivada con respecto a i, por i menos i0. Entonces, si yo tengo una función y admite derivadas parciales continuas, se van a poder trazar dos rectas tangentes a la superficie en ese punto, cuyas ecuaciones son estas, donde aparece la pendiente, que es la derivada. Y con esas dos ecuaciones determinan un plano tangente a la superficie. Ese plano tangente tiene por ecuación esto que tienen aquí, la suma de las dos rectas. Y ustedes me van a decir, ¿y la demostración? Esto no responde a ninguna de las ecuaciones, así inmediatamente no responde a ninguna de las ecuaciones que estudiamos del plano, ¿sí? Porque en ninguna usamos la pendiente de las rectas tangentes para armar un plano tangente. Esta ecuación la vamos a demostrar más adelante cuando estudiemos funciones vectoriales, la vamos a demostrar con una propiedad del gradiente, que es algo que vamos a estudiar después. Entonces, por ahora, se entendieron las ecuaciones de las rectas tangentes, y la ecuación del plano tangente la toman como la fórmula que les estoy dando. ¿Está? ¿Sí? Entonces vamos a dar... ¿Cómo? Sí, sí, ¿Cómo? se entendió. Sí, sí. Bien. Entonces esta función, esta ecuación la tomamos porque la profe dijo, la demostraremos más adelante. Por último, para ir terminando, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hallar la ecuación del plano tangente a una superficie definida por la función esta. ¿Qué será esto? Así mirando, ¿qué les parece que es? Tienen una variable que no está al cuadrado, ¿sí? Solo dos variables al cuadrado, y de esas dos tienen distintos signos. ¿Qué va a ser? Paraboloide hiperbólica. Pero muy bien. Muy bien. Entonces vamos a ver en el punto 1.1 la ecuación de un plano tangente ese paraboloide hiperbólico. Necesitamos calcular primero cuánto vale z sub 0, o sea, cuál es la cota del punto, cuánto vale la función para 1.1. Reemplazando 1.1 acá, me da, ¿cuánto? 6 menos 3, 3. ¿Cuánto valen las derivadas parciales? La derivada parcial con respecto a x de esto me da menos 6x. Menos 6x, acá debería ser menos 6x. Y con respecto a y me da 4y. Esto también está mal.
Por lo tanto, la derivada de f con respecto a x va a ser menos 6 y la derivada con respecto a y va a ser 4 en el punto. O sea, hallo la cota del punto reemplazando la función, las dos derivadas y en las derivadas reemplazo el punto para hallar el valor numérico de la derivada en ese punto. Y reemplazo aquí, que como verán está mal porque acá era menos 6, así que tienen que acomodarlo. Y luego lo acomodo para que me quede la ecuación general como estamos acostumbrados. Y ya ahí, teniendo el plano tangente, hasta podrían decirme la ecuación de un vector perpendicular a la superficie, que es lo que vamos a ver después en el gradiente. Gracias por escucharme con tanta paciencia, que estuvo largo, no paré de hablar ni un minuto. Y los despido.